Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Por fin el martirio será nerfeado y la ISO-14 va a pegar mucho menos. Así es amigos, se vienen cambios importantes para el juego. El nuevo mapa de Alcatraz podría incluir a Godzilla y atacar a los jugadores. Tal parece que llegarán eventos de colaboración y recompensas. Adiós a la bomba de humo, al médico y al maestro de trampas. ¿Te gustaría saber más? Y mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí se van a pasar de lanza con los cambios que van a realizar, son bastante gordos y estoy seguro que esa información te va a interesar. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de todo lo nuevo que está llegando al juego. Dicho esto, ahora sí, pasemos a continuar. Vamos a empezar este video con música para tus oídos, y es que la ISO-14 otra vez va a ser nerfeada. Sí amigos, en la próxima temporada va a pegar mucho menos. Creo que todo el mundo está de acuerdo que la ISO-14 está completamente rota y no se ocupan manos para reventar. Pero a ver, ¿qué le van a hacer a la ISO-14? Los de Activision le van a reducir el multiplicador al impactar al estómago, y para su cargador de 50 balas se le va a reducir el multiplicador a la cabeza. A pesar de que efectivamente va a pegar mucho menos, eso no quiere decir que la ISO-14 empezará a ser inútil. Por supuesto que no, seguirá estando muy potente. Aún así, la buena noticia aún no termina, porque el martirio también tendrá cambios negativos y créeme que aquí se va a notar y demasiado. Lo que le van a hacer al martirio es que le van a quitar daño de 120 a 100, y si te mueves aunque sea un poquito nada más ya no te va a reventar. A lo que se entiende es que te va a reventar solamente si estás parado prácticamente en la bomba, si no ya no. Lo que no me gustó es que ahora el UAV va a avisar prácticamente con una notificación cuando un jugador esté detectado en el minimapa. Aún así creo que eso es demasiado bueno, que vengan cambios de este estilo, ya que de esta manera no nos acostumbramos a prácticamente lo mismo. F por la gente que usaba martirio, ahora se lo va a pensar dos veces. Lo que podría llegar a COD Mobile es una completa locura, ya que por primera vez podría estar llegando un mapa tematizado en colaboración con Godzilla. Sí, mis estimados. Los de COD Mobile ya confirmaron la colaboración de Kong contra Godzilla para la temporada número 4, y aunque si bien es cierto no dieron más detalles, aquí se pone lo interesante. Resulta que hace tiempo se había filtrado que el mapa de Alcatraz sería eliminado en la próxima temporada y en su lugar llegaría el mapa Isla Renacimiento. El nuevo mapa ya se confirmó, aquí puedes apreciar que tiene nuevas zonas, pero hey, seguramente lo notaste, efectivamente en la parte de abajo tenemos al Godzilla, y por si fuera poco, en la parte de arriba tenemos al King Kong. Curiosamente, el nombre de la próxima temporada es Prisión Eterna. Eso quiere decir que el nuevo contenido será enfocado en este nuevo mapa, que prácticamente es el Alcatraz pero de Warzone. Por las imágenes que compartieron en su blog oficial nos dan la idea, y ojo, esto aún no se confirma, que podría llegar un evento de colaboración donde en el mapa esté Godzilla y también King Kong atacando jugadores. En un principio suena descabellado, pero por algo pusieron la imagen. Además, creo que en Warzone sí estaba ese tipo de evento. Esperemos que los de Activision no hayan mentido con esa imagen, porque de verdad se ve muy épico. Ha salido una pequeña actualización para la beta de COD Mobile. Sí, es a donde puedes probar prácticamente todo lo nuevo que está llegando, nuevos movimientos y demás, así que si lo quieres actualizar te dejo el enlace en la descripción de este video. Ahora que lo menciono, mucha gente critica los nuevos movimientos que están bugueados, pero amigo, es la beta, así que hay que esperar a que todo salga en la versión global. La beta justamente es para probar y compartir los errores. Un arma que estará demasiado rota en la próxima temporada será la DRH, y es que los de Activision la van a bufear, le van a aumentar sus estadísticas. Al accesorio tirador OWC se le va a reducir la penalización de velocidad de movimiento de menos 6% a solamente menos 3%. La penalización de velocidad de movimiento al apuntar también será reducida de menos 15% a menos 10%. Además, el cargador ampliado de 30 balas tendrá un bonus que te va a aumentar el multiplicador a la parte del estómago, así que sí amigos, la DRH en la próxima temporada estará muy rota. La QXR también será mejorada, se le va a aumentar la velocidad de correr o sprintar de 6.45 metros por segundo a 6.8 metros por segundo. Su accesorio cerrojo mejorado también tendrá un cambio muy positivo, y es que se le va a eliminar la penalización de alcance de daño, haciendo que pegues un poquito más, pero no creo que tanto, la verdad.
La Striker 45 tendrá un cambio realmente brutal, obviamente no en el arma como tal, sino en sus accesorios. Ahora te lo comento porque está bueno. Su accesorio, acero inoxidable de 150 mm, tendrá un bonus de menos 20% tiempo de sprintar al disparar y 6% de movimiento al apuntar. El acero inoxidable de 400 mm tendrá un bonus de menos 10% dispersión al apuntar. Y el que yo uso es el cañón de polímero y también tendrá un bonus extra de menos 8% retroceso horizontal, amigo. Así como escuchaste, Activision ya no quiere que te pongas a rushar porque afectas a los jugadores mancos, ahora quiere que juegues de manera más tranquila y la bomba de humo será nerfeada. Lo que pasará con esa clase es que ahora ya no te dará esa velocidad extra por impacto, siendo prácticamente útil para esconderte o para eliminarlos a través del humo, pero ya está, no vas a correr mucho más. El maestro de trampas ahora será demasiado inútil, ya que le van a reducir la vida de las trampas de 80 a 120 a solamente 20-35, es una completa locura de nerfeo que le van a dar. La verdad, esto, aunque sea negativo, es positivo, ya que mucha gente usa esto para campear y la verdad sí es muy molesto y vas a poder destruirlos mucho más rápido. Al médico no le tocaba, y es que ahora solamente va a curar por 8 segundos, antes curaba 10 segundos. La curación instantánea también será reducida de 45-70 a solamente 25-30, prácticamente la pones, no te cura nada. Lo único rescatable es que va a aumentar la curación por segundo en más o menos 1%, pero aún así es nerfeo. El ataque rápido también tendrá cambios, y es que resulta que solamente vas a tener 2 y 3 mejorado y 1 y 2 sin mejora, es decir, ataques. La buena noticia es que ahora el multiplicador a los vehículos será mucho mayor, vas a pegarles mucho más, la duración del bloqueo aumenta de 8 a 10 segundos y por si fuera poco se va a desenfundar más rápido. Otras armas que también serán mejoradas es por ejemplo la LC10. Para comenzar se le va a reducir el tiempo de apuntado de 240 a 220 milisegundos y se le va a aumentar la precisión de disparo al apuntar. Es un cambio poco relevante pero demasiado útil para la gente que le gusta esta arma. La MG82 también tendrá un cambio positivo, se le va a aumentar el daño, aún no se sabe cuánto más o menos, y también se le va a aumentar el impacto de las balas. Aún así, esta arma creo que no lo merecía porque ya estaba potente. A la Dingo se le va a aumentar el multiplicador de daño y además se va a mejorar la precisión de disparo de balas al apuntar. Esto la verdad no sé hasta qué punto puede ser bueno porque esta arma tampoco se ve mucho. La MX Guardián llegó prácticamente muerta y los de Activision la quieren salvar mejorando la precisión al disparar desde la cadera, pero no creo que funcione la verdad. A la CR56 AMAX se le va a aumentar el perfil de daño, va a funcionar mejor y estos son los cambios. No son todos pero son los más importantes. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esos cambios. Evidentemente el meta no va a cambiar mucho, pero algunas cositas ya no las vamos a ver muy seguido y eso es bueno porque la gente se aburre. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima.